Puede seguir con Puebla y Yucatán y demás estados que votaron por ellos, pero la gente no entiende. Tengo fe que si se den cuenta, hay un fenómeno interesante. No es exclusivo de aquí, ocurre precisamente en muchos países. Este, pero que a futuro puede generar cierto tipo de beneficios. Yo no estoy considerando las elecciones del 2027. Yo sigo pensando que Morena va a arrasar en esas elecciones. Este, pero ni en las elecciones del 2030. O sea, salvo que entre el 2026 y 2027 se venga una hecatombe económica que no lo veo tan realista, salvo que Claudia Sheinbaum se vuelva loca con los programas sociales, y quiera hacerlo de estar otorgando 1 billón de pesos en programas sociales. A lo mejor ahí sí, pero, o sea, objetivamente no lo veo. O sea, hasta cierto punto este sexenio está administrando, dentro de lo que cabe, pues las finanzas de una manera más decente que la administración anterior. O sea, entonces yo no veo que truene la economía tan a corto plazo. Entonces, en consecuencia, yo no veo que Morena tenga dificultades para las elecciones del 2027 y del 2030, la verdad. Pero a futuro este tipo de situaciones puede ser un parteaguas para buscar de nuevo tener contrapesos en el poder. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a que hay ciertas ciudades en muchos estados del país que normalmente, ya sea porque están más informadas, porque tienen una percepción de lo que ocurre mucho más notorio, o simplemente a lo mejor por el hecho de que la gente tiene más sentido común que en otras, normalmente votan por opciones que constituyan un contrapeso al gobierno de su estado o al gobierno federal. Precisamente así nació la democracia en México en tiempos recientes, los municipios votando por opciones diferentes a lo que era el PRI hegemónico a nivel federal y estatal. Así nació y así se empezó a formar. Posiblemente ese es el camino a futuro. Si ustedes se fijan, y la gente que vive en esos estados me dará la razón, normalmente Puebla, la ciudad de Puebla, vota en una idea o en un sentido contrario a lo que es el régimen político a nivel estatal. Sucedió, por ejemplo, eso en las elecciones del 2021. Los poblanos de la capital votaron por el PAN y el resto del estado votaron, en este caso, por Morena. Y la mayoría de los legisladores poblanos, panistas o en su caso priistas, fueron precisamente por votos de Puebla capital. Y el resto de los morenistas por Puebla, el resto del estado. En Veracruz también pasa eso, sobre todo con el puerto y con Jalapa. Normalmente esos dos municipios van en sentido contrario a lo que el resto del estado vota. Veracruz tiene un pinche complejo de... ¿cómo se llama? Veracruz tiene un pinche relación tóxica con lo que viene siendo el PRI. O sea, es un estado donde hasta el 2018 llegó la alternancia en teoría. O sea, pero siempre habían votado por regímenes priistas. Pero normalmente las ciudades, o sea, Jalapa y Veracruz, ya desde hace tiempo venían votando por opciones diferentes. En este caso del PAN. Ahora en el 2021 y en el 2024 volvió a ocurrir. O sea, Jalapa y el puerto, ya sea para diputados, ya sea para senadores, ya sea para alcaldes, votaron en este caso por otras opciones diferentes a Morena. Y lo más seguro es que siga siendo así. Tengo entendido que, por ejemplo, en el puerto, Morena no es bien recibido, o sea, prácticamente lo odian. Y en Jalapa creo que la situación también está igual. El resto del estado está feliz con lo que viene siendo Morena, pero en esos municipios no. Ciudad de México es otro ejemplo perfecto. O sea, desde que les dieron la oportunidad a los defeños de poder elegir a sus representantes a nivel alcaldía, que convirtieron en una especie de municipios, por decirlo así, se votan en este caso en un sentido diferente a la hegemonía histórica del PRD y de Morena. Las elecciones del 2021 fueron esa muestra. O sea, la mitad de la ciudad votó por la oposición. En el Estado de México también ocurre el famoso cinturón de hierro. Muchos municipios van contrarios a lo que era el gobierno priista, ahora morenista. Y en Chihuahua igual, misma historia. Chihuahua normalmente, capital, vota en un sentido contrario a lo que el Estado quiere. O sea, por ejemplo, si había regímenes priistas a nivel estatal, Chihuahua municipio votaba por el PAN. Eso ya se perdió desde el 2016 porque Acción Nacional nos gobierna a nivel estatal
y Chihuahua sigue votando por el PAN a nivel municipal. Pero por ejemplo en el 2027 si gana Morena, lo más probable es que a nivel municipal también gane Acción Nacional. O sea, normalmente siempre se trata de buscar un equilibrio o un contrapeso. Entonces hay así municipios, Chihuahua, Puebla, Jalapa, Veracruz, Puerto, la propia Ciudad de México, el Cinturón de Hierro, Guadalajara también, normalmente siempre va en un sentido de buscar un contrapeso al gobierno estatal. O sea, los han gobernado panistas, priistas, creo que Movimiento Ciudadano también, pero normalmente siempre es como que algo opuesto a lo que es Acción Nacional, a lo que es el gobierno estatal. Y también Mérida es otro caso, en esa misma sintonía, que normalmente no es como borregos, o sea, que eligen conforme a lo que nos gobierna a nivel federal y estatal, o sea, normalmente siempre es en un sentido o en un otro. Son municipios que por X o Y motivo normalmente siempre tienen como que un mayor sentido de común, un mayor sentido común que el resto del estado. Están más informados, quizás porque la mayoría de esos municipios son capitales y tienen, en este caso, un mayor acceso a las noticias o sienten más de lo que viene siendo las buenas y las malas decisiones políticas, o quizás porque históricamente sean núcleos de resistencia. Puebla, pues muchos historiadores lo consideran la cuna de la Revolución Mexicana, por ejemplo. El caso de Chihuahua también, o sea, es uno de los municipios, de los primeros municipios a nivel nacional que fueron ganados por la oposición. El Cinturón de Hierro en el Estado de México fue el principal núcleo de la resistencia al PRI hegemónico en ese estado. Guadalajara siempre ha sido una ciudad muy independiente del gobierno estatal incluso. Veracruz siempre ha sido como que una ciudad cosmopolita dentro de lo que es el propio estado. O sea, hay muchos factores por las cuales normalmente esas ciudades son una punta de lanza para tratar de volver a recuperar un equilibrio en cuanto al poder político. Entonces, a futuro eso puede ser relevante, sin duda. Como mencioné al principio del video, a nivel municipal fue donde se empezaron a gestar los contrapesos al PRI hegemónico. Seguramente a futuro, a nivel nacional va a pasar lo mismo. Yo sí veo muy complicado, eso sí, que Morena sea un carro completo como lo llegó a ser el PRI en sus tiempos. O sea, a mí sí se me hace muy, muy complejo, por no decir que imposible, que controle todos los municipios del país. Es imposible. O sea, aparte que ya ahorita están bien comprometidos con las finanzas públicas, no hay lana para hacer eso. Y simplemente hay muchos municipios que están bien gobernados por priistas o por panistas o por gente de Movimiento Ciudadano. O sea, por más lana que tú quieras hacer, si la población que tú quieras dar, si la población está a gusto con cierto régimen, va a volver a votar por ellos. Que es, por ejemplo, lo que está sucediendo aquí en Chihuahua. O sea, los alcaldes que ha habido, Maru, que es ahora gobernadora, Marco Bonilla, o sea, para la gente de aquí han hecho un buen trabajo. Por eso sigue votando por Acción Nacional. Como en su momento se llegó a votar por el PRI aquí también. Entonces, pues eso a futuro será como que algo importante, porque desde los municipios es donde se empiezan a gestar fuertes oposiciones al gobierno federal. De ahí ya salta a estados, ya de estados salta al Congreso y así sucesivamente. Pero insisto, eso es a futuro. A corto plazo no lo veo posible. 2027 siento yo que van a ser elecciones de rutina para Morena. Primero porque la oposición está bien muerta, o sea, ni siquiera actúan como bloques de oposición, o sea, prácticamente son hasta paleros del régimen, así de fácil. Y segundo porque pues la mayoría de la gente no percibe el problemón en el que estamos, al menos en lo económico. Entonces, tal vez en unos 10 años sea esto importante, pero a corto plazo no lo veo como tal.